Medianoche. Medianoche. ¿Cómo está? Estamos en esta edición de Medianoche, 1 de la madrugada con 1 minuto. Vamos a comenzar esta edición de noticias presentándoles la entrevista que tuvimos con Miguel Pinto, subgerente de estudios públicos de Ipsos. Esto conversando sobre un estudio mensual sobre preocupaciones de los ciudadanos de Chile y también del mundo. El crimen y la inflación son actualmente las principales inquietudes de los chilenos. Vamos a revisar esa conversación. ¿Qué podemos decir respecto a las principales preocupaciones, valga la redundancia, así se llama este estudio que elaboran mensualmente? Lo mencionábamos, lo conversábamos ahí fuera de cámara. ¿Y cómo se compara, por ejemplo, las preocupaciones que tienen actualmente los chilenos con las preocupaciones que hay en el resto del mundo? Considerando, por ejemplo, contexto económico, contexto mundial en materia de seguridad también, en todos estos contextos que estamos viviendo épocas bien agitadas en el mundo. Sí, bueno, este es un estudio que Ipsos hace desde el año 2014, todos los meses de manera ininterrumpida. Se incluyen desde hace poquito 29 países del mundo. Chile está incluido en el ranking de preocupaciones desde el año 2018, así que tenemos ya historia de más o menos 5 años de mediciones. Y lo que se ha tomado hoy día la agenda de las preocupaciones en el mundo viene a ser el tema económico. La inflación, de hecho, es el principal problema que afecta desde el punto de vista de las preocupaciones a los ciudadanos mundiales, a estos 20.000 personas que entrevistamos en los 29 países del mundo. Chile no es la excepción. Hay un clima en general de mucho pesimismo con el tema económico. Eso lo vemos en esta encuesta y en otros estudios también. Y la diferencia que tenemos en general con el promedio global es esta preocupación altísima por el tema del crimen y la violencia junto con la delincuencia, que hoy día se instala por segundo mes consecutivo, que instala a Chile, de hecho, como el país más preocupado de este problema en los 29 países. Una situación bastante preocupante y por primera vez se da en el estudio. Claro, ¿y cómo se explica esta preocupación mayoritaria que hay aquí en Chile respecto a los temas ligados a la seguridad, considerando que todo el mundo está enfrentando esta época de inflación que se ha ido sosteniendo, principalmente por la pandemia, luego por el contexto también de la guerra entre Rusia y Ucrania, y que ha elevado el costo de la vida en gran parte del mundo? También aquí en Chile tenemos algunos factores locales que han impulsado quizás la preocupación por la ciudadanía respecto a la seguridad. Sí, ahora, efectivamente el tema de la inflación ha venido subiendo y va seguramente a ocupar los primeros lugares dentro de los próximos meses. Es lo que nosotros vemos en la línea de tendencia que vamos siguiendo todos los meses. Ahora, el fenómeno del crimen y la violencia como la principal preocupación tiene en realidad varias aristas en nuestro país. No es solamente ligado al tema de la delincuencia. Estamos pasando por un proceso complejo también en términos del recrudecimiento de la violencia en la macrozona sur. Eso se suma a todo el problema, digamos, delictual más típico. Y por otro lado, también venimos de un proceso bastante violento en términos del enfrentamiento social que hubo desde el 2019. Hay que pensar que si uno mira los indicadores antes del 2019, las preocupaciones eran bastante distintas en el país respecto de lo que se ve ahora. Así que hubo un cambio bien interesante de observar desde el punto de vista de las tendencias ahí desde ese año. ¿Y qué podemos decir de la evolución de las preocupaciones de los chilenos desde el 2019, por ejemplo? ¿Cómo han venido evolucionando los distintos temas que generan preocupación en los chilenos y chilenas? Mira, es súper interesante mirar la tendencia porque pareciera que en el 2018 vivíamos en otro Chile. Es bien decidor el cambio probablemente, ¿no? Sí, mira, si uno se acuerda más o menos qué es lo que estaba en la conversación pública antes del 2019, antes del estallido, yo recuerdo muy claramente los medios de comunicación y en general conversaciones públicas respecto de lo que iba a pasar con la COP25 en Chile. Y este estudio es particularmente sensible a lo que va apareciendo en los medios de comunicación. Y uno lo que veía es que la preocupación, por ejemplo, del cambio climático en ese año aparecía bastante alto en comparación con otros países. Y lo que sucedió es que en realidad había debajo de la alfombra harto problema mucho más urgente que solucionar. Vino el estallido social, aumentó mucho la preocupación por la pobreza y sobre todo por la desigualdad, que estuvo durante varios meses instalado en esa posición. Y después vino el otro choque, que fue la pandemia, que generó también un cambio a nivel global respecto a las preocupaciones. Se mantuvo casi un año, yo te diría, como la principal preocupación en los 29 países que estamos midiendo.
¿Y qué cambios pudimos ver, por ejemplo, en la pandemia, en medio de la pandemia, ya principios de 2020, hasta probablemente finales del año pasado, del año 2021, cuando ya comenzó poco a poco a bajar quizás la preocupación por la pandemia? Sí. ¿Cómo evolucionó la preocupación de la ciudadanía en ese periodo de tiempo? Sí, mira, más o menos a mitad del año 2021 el coronavirus dejó de ser la principal preocupación, si uno mira el promedio global. En Chile fue un poquito antes incluso. Antes. Sí. Y entonces lo que pasó es que en los distintos países empezaron a aparecer distintos problemas en el primer lugar. En Chile reflotó el tema de la pobreza y la desigualdad, en conjunto con la delincuencia, que hace más o menos 8 meses se tomó el primer lugar. Hay otros países que empezaron a sufrir de mayor manera el impacto de la crisis económica que vino después del coronavirus, y fue lógico que países, por ejemplo, que resintieron mucho más el problema del empleo, empezaron a tener ese como su principal preocupación. De hecho, si uno hoy día todavía mira países como España o Italia, a ellos lo que principalmente les preocupa es el desempleo, algo que acá todavía no está tan alto, pero que se da de mayor manera en esos países porque sufrieron también los efectos económico y el impacto económico negativo de la crisis de otra manera. Y ahora, si es que tomamos en cuenta ciertos hechos, porque tú mencionabas, Miguel, que es muy sensible este estudio o la opinión pública respecto a lo que se difunde en los medios de comunicación. Tenemos ya que poco a poco ha ido bajando las tasas de ocupación. Hubo destrucción de empleos en el último índice de aproximadamente 7.000 puestos de trabajo. Sí. ¿Cuánto tiempo se demora en reaccionar la opinión pública a ciertos hechos que pueden generar alteración respecto a su visión de distintas problemáticas? Sí, es una buena pregunta porque en realidad no es tan instantáneo. De hecho, si uno mira los índices... Debe haber ahí un rezago Hay un rezago de algunos meses. Si uno mira, por ejemplo, la tasa de desocupación de septiembre, que fue un 7,9, todavía está dentro de ciertos niveles aceptables si uno lo compara, por ejemplo, con los países de la OCDE. Hay países como los que te mencionaba, España e Italia, que están en 2 dígitos hace varios meses. España creo que es el más alto, con cerca del 12, el 13%. Y ahí ya se está resintiendo más ese problema como una preocupación más presente, digamos. Yo espero, o esperamos más bien en Ipsos, mirando los datos ya a largo plazo, que no sea una preocupación tan alta. Va a depender de mucho cómo evolucione la recesión económica que se viene anunciando. Ojalá que el mercado del trabajo pueda hacer frente al problema del desempleo, que no lo resienta tanto como ha pasado en otros países, de manera que esto no sea tan importante dentro de las preocupaciones que vamos viendo, que cada vez están más concentradas en el problema económico, considerando la inflación, pero también el problema del desempleo y de la crisis económica en general, yo diría. Ahora volvamos a hablar de la preocupación que tienen los chilenos actualmente, que tú mencionabas que es el índice más alto actualmente, respecto a la seguridad. ¿Cómo ha ido evolucionando este índice en específico en momentos previos al estallido social hasta hoy en día? Durante todo el 2018, que fue el año que nosotros empezamos a medir, el problema del crimen, la violencia y la delincuencia estuvo dentro de las 3 principales preocupaciones. ¿No ha bajado entonces de ese...? No es un problema nuevo, digamos. Es un problema que se viene arrastrando hace bastantes años. Lo que pasó es que después tuvimos como un shock muy fuerte, tanto con el estallido social como con la pandemia, que hizo como bajar un poco esa tensión. La gente se preocupó o estuvo más atenta a otros problemas más contingentes, pero ahora lo que pasa es que reflota un problema que es latente, que viene hace bastantes años en Chile. Y ahora, si situamos a Chile en el contexto latinoamericano, ¿cómo lo podemos comparar respecto a las preocupaciones que tienen otros países de Latinoamérica, considerando ahí las preocupaciones más altas que hay en otros países? Sí, a ver, nosotros medimos 5 países en Latinoamérica, está Brasil, Colombia, Argentina, Perú y Chile. Colombia entró hace poco al ranking, al estudio. Nos parecemos bastante más a nuestros vecinos latinoamericanos que antes de la pandemia. O sea, aumentaron problemas que son típicos de esta latitud. El problema del crimen y la violencia es particularmente alto en países como México, como Perú, que están abajito de nosotros en el ranking. También aumentó la preocupación, no tanto, pero aumentó y empezó a parecerse un poco más de la corrupción, tanto financiera como política, comparado con los países latinoamericanos, cosa que antes nosotros estaba casi cayéndose del ranking de preocupaciones. Ahora sí es un tema, no está tan alto, pero yo diría que lo que uno puede así sacar como resumen de estos últimos 4 o 5 años es que comenzamos a parecernos más a nuestros vecinos en términos de qué es lo que nos preocupa, y nos alejamos un poco de este Chile medio extraño que teníamos
antes de la pandemia preocupados por cosas que quizás no eran tan relevantes a la luz de lo que pasó después con todos los problemas que hemos vivido. Ahora, si miramos en un panorama general las preocupaciones que evalúa este estudio, ¿cuáles podemos mencionar como las que van en alza, si es que miramos un poco hacia atrás, hace un par de meses, y cuáles son las que han ido a la baja en este último tiempo en materia de preocupaciones, tanto a nivel mundial como a nivel aquí chileno? Bueno, claramente la que salió del mapa es el coronavirus. O sea, hoy día el porcentaje promedio a nivel global es del 12% de preocupación. O sea, el 12% de la gente a nivel global se indica como un problema actual, digamos. En Chile es el 7%. 7%. El 7%. Es harto más bajo, entonces. Bajó bastante, pero venía bajando ya hace varios meses. Eso es un tema, digamos, es un hallazgo central porque uno, si ve la tendencia, viene cayendo desde hace más o menos un año. Bueno, ahora coincide con todo el relajo respecto de las medidas. Me parece que probablemente se va a mantener ahí a no ser que aumenten los casos, por ejemplo, los contagios. Otra tendencia relevante que comentaba antes, un poco el aumento por la preocupación por la corrupción financiera. Yo creo que ha sido también un tema de discusión dentro de todo el debate. ¿Eso a nivel mundial o aquí? No, a nivel chileno. A nivel chileno. Ha ido aumentando. La inflación hoy día es el top en el ranking de las preocupaciones. Es un 41% a nivel global. O sea, 4 de cada 10 ciudadanos globales del mundo está preocupado con eso, por el tema de la inflación, el aumento de los precios dentro de las preocupaciones más importantes que tiene. Y ese es un número bastante alto. En Chile es bastante más que eso. Sí. ¿Y cuáles son los otros índices que han ido cayendo también y que van dejando un poco el mapa de las preocupaciones, tanto a nivel aquí en Chile como a nivel mundial? Mencionabas tú también, Miguel, la preocupación por el coronavirus, que ya está muy bajo, sobre todo aquí en Chile, 7%, que es bastante bajo si es que lo comparamos con la cifra a nivel mundial. Sí, bastante bajo. Bueno, otros indicadores han ido bajando también porque, digamos, la discusión o la preocupación central se ha trasladado a lo económico. Entonces, si uno ve ciertos indicadores que venían en alza y que se quedaron más abajo, yo claramente destacaría el problema del cambio climático, que es un problema súper urgente. Claro, desaparece del mapa y de forma bien rápida, quizás consumido por la preocupación que generó la pandemia en algún momento, Exactamente, ¿no? Exactamente. ¿Cómo se relaciona ahí estos índices? ¿Hay alguna correlación en la baja de uno con el aumento del otro? Sí, por supuesto. Cambia la atención, digamos, es algo natural que pasa con las personas. Cuando tú estás preocupado de ciertas cosas, dejas de lado otras porque hay algunas que son más prioritarias. En el caso del cambio climático, si bien si uno mira más la tendencia más a largo plazo, ha venido aumentando, pero ha tenido un estancamiento en la preocupación, a pesar de que el cambio climático puede generar efectos, o los está generando y los va a generar directamente sobre la economía, ¿cierto? Claro. Lo vemos con el efecto de la sequía, con los problemas que tenemos con la agricultura, por ejemplo. Parte del problema inflacionario tiene que ver con el cambio climático, no totalmente. Hay un impacto, por supuesto, de la guerra, hay un impacto del aumento de los precios de los combustibles, pero también hay una parte que viene del efecto que se da por el cambio climático, por el cambio de las condiciones que hay para producir ciertos productos que hoy día están más caros porque es más complejo producirlos. Indudablemente. Bien, Miguel Pinto, subgerente de estudios públicos de Ipsos, muchas gracias por esta conversación sobre las preocupaciones de los chilenos y también de los ciudadanos del mundo. Gracias por esta conversación. Gracias a ustedes. Buenas noches. 1 de la madrugada con 14 minutos, momento de hacer una pausa. Siga nuestra sintonía, ya volvemos con más Medianoche. Ya estamos de regreso en Medianoche, vamos a la política. Durante la jornada estuvo marcada este martes por las intensas negociaciones que buscan frenar la creación de una mesa paralela que debata el futuro constitucional. Esto luego que un grupo de parlamentarios y parlamentarias que incluía militantes de la DC y también partidos como el Republicano y el Partido de la Gente anunciaran otra instancia. Las conversaciones han logrado que algunos de los legisladores desistan de la intención, pero la tensión permanece. Irrumpieron en los pasillos del Congreso. Todos fueron referentes de la opción rechazo. Frente a los medios ultimaron los detalles de una declaración que se convirtió en un golpe directo a la mesa tras el plebiscito que busca un acuerdo para continuar con el proceso constituyente. Notificamos al gobierno, a través de la SECPRES, que no nos representa un acuerdo hecho fuera de las instancias formales de debate y discusión parlamentaria, que además no ha incluido la diversidad
del Parlamento ni a la ciudadanía. Declaración suscrita por parlamentarios de la DCRN, Republicanos, el Partido de la Gente y un miembro del Movimiento Amarillos por Chile. Todos juntos manifestando su molestia y anunciando la creación de una mesa paralela que buscará un camino, uno propio, para elaborar una propuesta constitucional. Y lo que estamos advirtiendo es que si se quiere lograr un acuerdo que tenga la suficiente fuerza para ser implementado en la reforma constitucional que se tiene que acometer en el Parlamento, todas y todos tienen que ser escuchados. Nos vamos a reunir, a conversar, a recibir opiniones, de tal manera que cada senador, diputada o diputado o senadora pueda también opinar. ¿A quién se le preguntó algo en el Parlamento? Llevamos 2 semanas. Vamos a tener ahora la discusión de presupuesto y nos vamos a quedar hasta tarde en la noche trabajando. ¿Por qué no hicimos eso después del 4 de septiembre? Acuerdo amplio sin exclusiones es lo que pidieron y anunciaron reunión para este jueves en la sede del Congreso en Santiago durante la mañana, mismo horario y lugar en donde se darán cita los miembros de la instancia original, anuncio que desató conversaciones de pasillo y una invitación. La reunión del día jueves va a volver a ser no solo con los presidentes de los partidos, también con los jefes o representantes de las bancadas parlamentarias, porque entendemos que los votos se van a dar en la Cámara de Diputados y en el Senado. Yo lamento que esa sea la percepción. Quizás nos falta una reunión para sincerar esas percepciones. A la invitación con matices se sumaron representantes de los partidos que son parte de las conversaciones originales. No tiene ningún sentido para el país. Lo que el país está esperando, un acuerdo unitario de las fuerzas políticas para una nueva constitución. Mire, yo trataría de buscar lo que nos va a unir. Conversaciones y reflexión al interior de la sala del Senado para bajar la tensión que terminaron en un cambio de postura en algunos de los parlamentarios que se habían desmarcado de la instancia original. Agradecer la reacción de los presidentes de ambas cámaras es precisamente lo que habíamos pedido. Yo espero que todos se sientan acogidos y convocados tal como lo habíamos solicitado. Conversé con el presidente del Partido de la Gente, don Luis Moreno, y creo que todos y cada uno tenemos la voluntad de avanzar en conjunto en un buen acuerdo para Chile que nos lleve a una buena y nueva constitución. La pregunta ahora es si el resto de los parlamentarios que se desmarcaron del diálogo inicial llegarán al encuentro transversal del día jueves o desarrollarán una mesa paralela. Un problema que los líderes del Congreso deberán resolver para que el eventual acuerdo constitucional sea respaldado por todas las fuerzas políticas. Y esta fue otra de las informaciones que marcó la jornada. Se habló este martes del comienzo del fin del tradicional cargo de primera dama. Esto luego que la coordinadora sociocultural del Palacio de la Moneda, Irina Caramanos, diera el primer paso concreto para que las fundaciones vinculadas a la repartición pasaran a manos de ministerios sectoriales. Me gusta el cargo de primera dama. Sí, no, la verdad no. No debería perderse. Me gusta la de ahora porque es joven. La de Frey, la de Lago. Cecilia Morel. Primera dama, la de Patricio Elvin. Cargo de primera dama tradicional en nuestro país, que por años, con ciertas excepciones, han ostentado las esposas de los mandatarios. Rol protocolar casi siempre popular y calificado como clásico por la ciudadanía, pero que en Chile se encuentra en un proceso de transformación. Yo creo que hay que dejarlo. Se debería reformar para mejor. Los tiempos han ido cambiando. No creo que sea necesario. Debería seguir igual. Debería mantenerse. Porque es la compañía del presidente. Compañía de mandatarios en viajes y recepciones oficiales, pero que en 1990 adquirió un mayor protagonismo liderando la dirección sociocultural de la presidencia. 7 fundaciones que a partir de este martes de manera paulatina comenzarán a ser presididas por nuevas figuras escogidas por los ministros sectoriales según criterio de idoneidad profesional. El rol institucional de primera dama, como lo estamos pensando ahora, terminaría con estas modificaciones institucionales, sí. Integra es la primera fundación en aprobar por unanimidad la modificación de estatutos. Es decir, Irina Caramanos dejará de presidir su directorio y será aquella persona designada por el ministro, en este caso de Educación, quien lo lidere. Cambios que se estiman ocurran en el resto de las corporaciones de aquí a fin de año. Ahora comienza una etapa de acercamiento paulatina y definitiva de las fundaciones a los ministerios para poder lograr darles estabilidad programática.
Primer paso del plan Caramanos para disolver el rol institucional de la primera dama, que de acuerdo al mandatario, según consignó en su cuenta de Twitter, responde a una innovación institucional, reflejo del compromiso con la probidad y nuevas formas de hacer política. Hay que ver cómo se implementa esto en el tiempo, pero vamos a prestar toda la ayuda para que esto salga bien. Sin duda, esto va a ayudar a que la gestión de estas fundaciones sea mejor y sea más transparente. Cambios que cumplirían con lo comprometido en campaña y anunciado por Irina al asumir en marzo. Hemos decidido asumir el rol tradicionalmente llamado primera dama, con el compromiso de reformularlo. Reformulación de forma, pero no en el fondo, porque Caramanos anunció que seguirá acompañando al presidente Gabriel Boric en diferentes actividades protocolares. Eso sí, en su calidad de pareja y no desde el espacio institucional de gobierno. Este proceso no modifica el que yo sea pareja y compañera del presidente y además militante de un proyecto. Así que voy a seguir apoyando a mi presidente y a mi proyecto político y gobierno de aquí en adelante, desde otros lugares. El inicio del adiós a un rol tradicional en nuestro país que ya ve algunos cambios inmediatos. Caramanos dejará su despacho en el Palacio de la Moneda y trabajará en las dependencias de las fundaciones para un traspaso que se espera quede finalizado a más tardar en diciembre. Avanzamos a otras informaciones. Casas modulares altamente industrializadas que pueden ser usadas como viviendas sociales. Eso es parte de lo que se puede observar en la Feria Internacional de la Construcción, un evento que comenzó este lunes con la presencia del presidente Gabriel Boric. Todo en una jornada en la que se conocieron datos de los permisos de edificación que sufrieron un desplome en agosto. Las hay térmicas, modulares y sustentables. Son parte de las novedades de la Feria Internacional de la Construcción, que comenzó este lunes en el ex espacio Broadway y que reúne una serie de alternativas tecnológicas para intentar paliar el déficit habitacional que llega a 640.000 viviendas en Chile. Son casas que pueden levantarse en 4 días. Algunas incluso pueden tener este WC inteligente que ocupa un 80% menos agua que uno tradicional. En promedio, un estanque, un WC, ¿cuántos litros utilizan? Lo mínimo 5 litros, pero siempre son de 8, 12 y no hay ninguno acá en Chile que descargue con 1 litro de agua que no sea el de nosotros. Este es el WC que Chile necesita para la sequía. Pero no solo están diseñadas para cubrir las necesidades de privados. El Estado ya ha licitado estas edificaciones para vivienda social. Tiene una funcionalidad térmica que funciona de Arica a Punta Arenas y desde la cordillera hasta el mar, por lo tanto la podemos levantar en cualquier parte de Chile muy rápido. Nosotros ya estamos construyendo en vivienda industrializada en Lonquimay y en varias partes del país. Acabamos de hacer una licitación en Santiago, en Los Espejos y en Renca. Evento que retorna tras la pandemia y donde participó el presidente de la República, Gabriel Boric. La construcción de 260.000 viviendas es la meta del gobierno para estos 4 años, desafío que busca disminuir casi en 1/3 el déficit habitacional que tiene el país. No nos equivoquemos en ver en particular a los permisos medioambientales como una traba para el desarrollo, son una condición para el desarrollo. Llamado del presidente Boric al sector privado, que surge luego de cifras poco alentadoras. El INE reveló que los permisos de edificación cayeron un 43,8% en agosto, el retroceso anual más fuerte de los últimos 20 años, dato que ven con preocupación en el gremio constructor. El mercado de nuevas viviendas se va a ver disminuido por un lado, como también la inversión sectorial que de alguna manera nos preocupa, que en el tema de utilización de mano de obra también se va a ver un poco afectada. Y eso hay que tener muy claro que afecta al precio final de las viviendas. La incertidumbre económica, las menores ventas debido a los altos precios y la subida de la tasa de interés, el aumento en el costo de los materiales y regulaciones más estrictas están detrás de esta histórica caída en la solicitud de nuevos permisos para construir viviendas. Bueno, yo creo que es multicausal. Ciertamente nosotros tenemos intervención en aquello, pero hay una crisis económica, hay unas dudas sociales, hay deudas que se tienen que resolver. Y es clave que haya mayor apoyo estatal para producción, pero también que se hagan más rápido los trámites, que se pague a tiempo los distintos trabajos. Y en medio de este complejo escenario, 11 constructoras y sitios como TokTok o Portal Inmobiliario se sumaron al Cyber Monday con descuentos para el pago del pie y ofertas que pueden alcanzar hasta el 25% del total de una propiedad. Y nos vamos de inmediato a las calles de Santiago. Tomamos contacto con Carlos Godoy para conocer las noticias policiales del momento. Carlos, ¿cómo estás?
Marco, muy buenas noches. Nos encontramos en Santiago Centro. En estos momentos pasamos a revisar la imagen en directo porque esta es la Plaza Yungay, donde está trabajando personal de la Policía de Investigaciones, en específico la Brigada de Homicidios, en relación a un hecho ocurrido eso de las 7 de la tarde que tiene relación con un homicidio frustrado, el cual ocurrió en este lugar. Se trata de una persona en situación de calle que, de acuerdo a las primeras informaciones que hemos recabado aquí en el lugar, habría sido apuñalada por un hombre, el cual se dio a la fuga de este lugar. Fue apuñalado en el sector de su pecho, siendo trasladado posteriormente de urgencia hasta un recinto asistencial donde se mantiene en estos momentos en riesgo vital. Hay algunas teorías que se están barajando por parte de las policías que están trabajando en este lugar y tienen relación con un presunto ajuste de cuentas, situación que deberá ser confirmada posteriormente en base a la investigación que están realizando y los antecedentes que se pondrán a disposición del Ministerio Público. Vamos a estar pendientes de esta información que está ocurriendo en estos momentos aquí en la comuna de Santiago Centro. Pero vamos a revisar otras informaciones policiales. Nos vamos a trasladar hasta la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en un hecho ocurrido también durante la tarde del día de ayer, específicamente en la avenida Departamental, donde ya lo ven ustedes en las imágenes, una persona, un pasajero de este bus del transporte público, en específico del sistema Red, fue incendiado por este pasajero, el cual roció líquido acelerante al interior de este vehículo, el cual mantenía una gran cantidad de pasajeros. Incluso se puede observar también que un coche de una guagua quedó apostado en un costado de esta máquina. Una situación que revistió gravedad en torno a los hechos que ocurrieron durante la tarde en este lugar. El bus se quedó completamente incendiado. Estuvo trabajando personal de bomberos para poder sofocar las llamas de este bus eléctrico. También personal de carabineros, quienes están realizando todas las diligencias para poder dar con el paradero de esta persona quien se dio a la fuga luego de cometer este incendio al interior de este bus. Afortunadamente no hay personas que hayan resultado lesionadas producto de esta acción delictual ahí en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Hay declaraciones que pasamos a revisar a continuación. Uno de los pasajeros que se movilizaban en este bus comienza sorpresivamente a rociar líquido acelerante al piso del bus, donde el conductor del móvil, al percatarse de esta acción, detiene rápidamente el vehículo, logrando abrir las puertas de la máquina para que los pasajeros puedan descender del vehículo. Una vez que todos los pasajeros pudieron descender de la micro y igual el conductor, el agresor enciende fuego con ayuda de un encendedor. A esta hora, las declaraciones entregadas por personal de carabineros, entonces se están realizando las diligencias para dar con el paradero de esta persona quien prendió fuego a este bus del transporte público ahí en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, de investigación que continúa por parte de carabineros. Nosotros nos quedamos muy pendientes a lo que está ocurriendo en estos momentos aquí en Santiago Centro. Vamos a estar ampliando esta información en las próximas ediciones de 24 horas. Marcos. Gracias, Carlos. Buenas noches. Y nos vamos a la región de Los Ríos. Luego de una discusión entre conductores, el chofer de uno de los autos, un conocido médico de la comuna de La Unión, decidió chocar de manera intencional el vehículo en el que viajaba un lactante junto a su madre. Las imágenes se viralizaron rápidamente porque sin ningún complejo, el conductor de este auto arremetió con decisión hasta chocar este otro vehículo. Fue el corolario luego de 3 minutos donde la violencia, la ira y lo irracional florecieron en la avenida Arturo Prat con Álvarez, en la tranquila ciudad de La Unión, en la región de Los Ríos. Obviamente que iba con una intencionalidad de provocar daño, entonces y fuimos testigos, casi todos los vecinos acá. Encuentro que una persona adulta más encima, no es un adolescente, debiera saber manejar su ira. Hay que ser un poquito más racional, pero aquí se vio como algo que se ve solamente en Santiago. Pedro Collao es quien aparece desesperado en estas imágenes. Solo minutos antes había comprado 1 kilo de pan junto a su pareja y su hijo de 1 mes y 16 días. Ya se iban rumbo a casa cuando al cambiarse de pista le tocaron fuertemente la bocina, lo que generó el primer roce. De hecho, frena al costado mío, porque si no me pegaba ahí en seco. Yo bajo el vidrio y le digo que voy con un niño dentro, recién nacido. Y él empieza a mover la cabeza y todo. Y a mí como se me paró el auto, yo me bajé y me acerqué a él para ver si me decía algo o no. Él baja el vidrio y me empieza a decir al tiro, me dice, mueve tu auto o te lo voy a hacer pedazo, hijo de puta, me dijo. Pedro reconoce que se bajó sin medir las consecuencias y con un golpe de puño rompió uno de los vidrios.
Le pegué al vidrio y cualquier persona le puede pegar un combo a un vehículo de un vidrio y no lo va a quebrar de un combo. Lo que ayudó a que se quebrara fue que el vidrio iba a la mitad. El conductor del vehículo SUV, el médico colombiano Jaime Félix Torres, aceleró y por el costado rayó con su parachoques el vehículo menor. Luego apretó el acelerador, recorrió unos metros e impactó fuertemente al vehículo Suzuki que permanecía detenido. Ambos conductores son trasladados hasta el hospital de la comuna, donde se les practica la alcoholemia, como asimismo también la constatación de lesiones, a que ambos conductores son detenidos y quedan en espera de citación, disponiendo una serie de diligencias que son consignadas en el respectivo parte policial. Le dan la claridad al fiscal para solicitar audiencia de formalización en contra de aquel imputado que conducía el vehículo y que de manera intencional impactó a aquel que le antecedía, provocando daños en este y lesiones clínicamente leves a uno de sus ocupantes. El impacto destruyó la parte trasera del vehículo y provocó lesiones leves a Karen Zamora, que viajaba como acompañante, y también al pequeño Apolo, quien iba en una silla de seguridad correctamente anclada. Si no, mi hijito hubiese saltado por cualquier parte dentro del auto. Lo hubiese golpeado contra el asiento, cae al suelo. No, él iba seguro en su silla, como debe de ser. Y ahí estaba aterrorizada arriba del vehículo. Después, cuando se relajó, ya empezaron los dolores, la cabeza, le empezó a doler el cuello, la espalda. Será ahora la justicia la que determine los cargos en contra de este temerario conductor que, sin pensarlo, apretó el acelerador y estuvo a punto de generar una tragedia. Vamos a otras informaciones. El responsable de destruir un grifo en la comuna de Las Condes confesó y está a la espera de ser formalizado por la Fiscalía. Se trata de Andrés Barros Vicuña, de 18 años, quien al ser entrevistado por Carabineros reconoció voluntaria y espontáneamente haber sido el autor del hecho que fue difundido en redes sociales. Según información policial, el joven explicó que estaba bajo los efectos del alcohol en el momento y que estaba acompañado de su hermano y de un amigo que lo grabó. Pese a esto, Andrés Barros quedó en libertad y a la espera de su formalización por el delito de daños. Hubo anuncio de querellas por aguas andinas y también de la alcaldesa de la comuna, Daniela Peñalosa, quien interpuso 2 denuncias. Estos hechos son los que siempre vamos a condenar con energía. Desde la municipalidad hemos puesto a disposición de las policías todos los antecedentes que manejamos respecto a lo sucedido, todas las imágenes, y también hemos llamado a los vecinos a denunciar si es que tienen mayores antecedentes. Debemos cuidar el espacio público, debemos condenar estas incivilidades y vandalismo. Les contamos que vamos a hablar ahora del polémico proyecto portuario Dominga. La jornada de este martes se acogió un recurso de nulidad. ¿Y cuál es el objetivo de esta medida? ¿Qué puede llegar a pasar con este proyecto? Vamos a revisarlo en la siguiente síntesis informativa preparada por Constanza Azun. El Tribunal Ambiental aceptó la acción de nulidad que pretende invalidar la resolución que calificó como ambientalmente favorable el estudio de impacto del proyecto Dominga. La medida, que fue ingresada por un habitante de la región de Coquimbo, tiene por objetivo evidenciar que en el proceso se cometieron irregularidades por parte de la Comisión de Evaluación de la zona. En detalle, se argumenta que el proyecto debió ser revisado por el Servicio de Evaluación Ambiental y no por la Comisión de la Cuarta Región. El Juzgado de Garantía de Temuco amplió la investigación contra el líder de la Coordinadora Arauco Mayeco, Héctor Yaitul, acusado por delitos contra la Ley de Seguridad del Estado. El tribunal dictó 40 días más para continuar con las indagatorias contra Yaitul, a quien se le imputan cargos por hurto de madera, usurpación y atentado contra la autoridad. Por ahora, Yaitul continúa bajo prisión preventiva en el Centro de Cumplimiento Penitenciario del Biobío en Concepción. En el primer día del Cyber Monday se registraron más de 157 millones de dólares en ventas. De acuerdo a lo comunicado por la Cámara de Comercio de Santiago, las cifras reflejan un crecimiento de un 4% respecto al 2021. En relación con las transacciones realizadas, se reportaron más de 1,7 millones durante el lunes 3 de octubre. Cabe recordar que el evento, que reúne a cerca de 800 marcas, se extenderá hasta este miércoles. El resultado del estudio y la medición que hace Retail Compass respecto a los descuentos, el descuento promedio en este Cyber Monday ha sido de un 25%, importantes descuentos en distintas categorías.
Todos los sitios han tenido un desempeño hasta ahora muy bien y acorde a lo que se espera de un evento de esta naturaleza. Desde el organismo señalaron que las páginas y medios de pagos han funcionado con normalidad. Claro, una precisión nada más, fue acogido a trámite este recurso de nulidad respecto al proyecto minero Dominga. 1 de la mañana con 42 minutos, hacemos una pausa y ya volvemos. Internacional. Ya estamos de regreso aquí en Medianoche. Les vamos a revisar a continuación la información respecto a este misil norcoreano que sobrevoló territorio japonés durante la jornada de este lunes y que causó conmoción en ese país, generando incluso una alerta que no se daba hace varios años. Vamos a revisar el informe. Este sonido de sirenas alertó a millones de japoneses que comenzaron a buscar refugio subterráneo. Alarma que sonó pasada las 7:30 de la mañana en las principales ciudades del norte del país. Un llamado de emergencia que respondió a una peligrosa acción norcoreana, el lanzamiento de un poderoso misil que sobrevoló Japón. Vivo en un departamento y no tengo sótano, así que cuando llamaron a buscar refugio, honestamente no supe qué hacer. Pienso que Corea del Norte se está desesperando y podría hacer cualquier cosa. Sentí miedo. Estoy preocupada de que puedan crear un misil más peligroso pronto. Según la televisión japonesa, así fue el recorrido del proyectil. Fue lanzado desde la capital norcoreana al oeste del archipiélago nipón. Recorrió una distancia de aproximadamente 4.600 kilómetros antes de estrellarse en el mar, 3.200 kilómetros al este de Japón. Técnicamente, el misil norcoreano cruzó por el espacio aéreo japonés y viola su integridad territorial, al margen de que significa una amenaza directa probar un misil por encima del territorio de un país vecino. Su paso sobre el territorio nipón, algo que no ocurría desde 2017, llegó incluso a activar el sistema de defensa antimisiles de la isla. Se trata de otra acción barbárica después del lanzamiento repetido de misiles balísticos y lo condenamos enérgicamente. Se estima que voló cerca de 4.600 kilómetros, la distancia más larga para un misil norcoreano. Ante la amenaza que significó el paso del proyectil por territorio japonés, su vecino Corea del Sur y su aliado Estados Unidos se unieron en ejercicios militares sobre la península coreana. De acuerdo al gobierno nipón, Pyongyang ha realizado 23 lanzamientos de proyectiles en lo que va del año, generando inquietud en la zona. La provocación nuclear tan imprudente de Corea del Norte enfrentará una respuesta ejemplar de parte de nuestro ejército, así como también de nuestros aliados y la comunidad internacional. Esto también prende las alertas en Washington y Estados Unidos tiene que salir al ruedo para efectivamente hacer valer su posición de que está dispuesto a proteger a Japón, a Corea del Sur y a todos sus aliados en la región. Medios japoneses informan que tras el paso del misil no se han registrado daños en el país ni tampoco personas heridas. Sin embargo, la alerta por un posible ataque nuclear norcoreano aumenta tanto en Asia como en el resto del mundo. Llegamos al final de esta edición de Medianoche, es la 1 de la madrugada con 52 minutos. Agradecemos como siempre que se hayan informado junto a nosotros. Excelente jornada. Hemos presentado Medianoche.